Dios les bendiga, ya estamos aquí con una voz del cielo. Estamos, vamos a estar hablando sobre la estrategia para que nuestro país salga adelante. Y también la estrategia para que cada uno del país salga adelante. Y es simplemente vivir con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es como la primavera. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno cree en Jesús, cuando uno decide entregarle la vida a Cristo, comienza la primavera. Uno comienza a vivir con la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo guiarnos en lo que tenemos que hacer? Muy fácil, vamos a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia, y ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Y es por eso tan importante, y hemos fundado un centro de preparación de obreros y líderes cristianos aquí en Miramar, que estamos dando las clases los miércoles a las 19 horas en la iglesia Cristo Rey, allí en la calle 9 de Julio, entre 30 y 32, enfrente al Cine Atlántico. Pero vamos a estar compartiendo una lectura de la palabra de Dios, la nueva traducción viviente, la Biblia, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 14. Dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero esto es palabra de Dios. O sea que cuando San Pablo habla o Pedro, es palabra de Dios. La Biblia no es que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Entonces dice Pablo a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Él tenía una abuela que se llamaba Loida y una madre que se llamaba Eunice, y le habían enseñado las Sagradas Escrituras. Es tan importante enseñar desde niño, comenzar con los niños a enseñarle lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Hay tantos debates sobre distintos temas actuales, ¿no? Sobre sí a la vida, sobre muchos otros temas, pero lo importante es lo que opina Dios. Entonces uno tiene que ver lo que opina Dios. Me decían que a un profesor de religión le preguntaron si existió Adán y Eva y él dijo que no, pero la palabra de Dios es clarísima, que señala que Adán y Eva existieron, que tuvieron un hijo que se llama Caín, después tuvieron un hijo que se llama Abel, Caín mató a Abel, después tuvieron un hijo que se llama Set, que se llama sustitución. Dice el número de años que vivió Adán y murió, dice el número de años que vivió Set y murió, y también dice en la genealogía de Jesucristo, en San Lucas, que, digamos así, esa es la genealogía por parte de José, y dice que esa, digamos que según se creía, ¿no?, que José había sido el padre de Jesús, pero no había sido el padre, excepto que fue Dios el que engendró en el vientre de la Virgen María a Jesús. Pero la genealogía, los antepasados de José están en San Lucas y los antepasados de María están en Mateo. Y entonces va diciendo José, hijo de tal, ¿no?, hijo de tal, después va diciendo hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, va por todas, digamos, la historia de todos los que fueron padres, entonces va nombrando
descendiente de Isaac, que fue hijo de Abraham, etcétera, etcétera. Pero cuando llega al final de todo, dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Obviamente Adán fue creado de la nada, así que no existe la evolución y todo eso, y una persona puede opinar, pero la palabra de Dios es clarísima. Adán apareció, después fue creada Eva, y eso es lo que dice la palabra de Dios, y entonces uno debe basarse en la palabra de Dios. Si a Dios no le gusta algo, hay que obedecer lo que a Dios no le gusta. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer, un hombre y una mujer, para que se procreen y sean felices y todo eso. No creó dos varones ni dos mujeres. Entonces es obvio que uno tiene que, en primer lugar, ver la voluntad de Dios en su palabra, para todas las cosas. Y entonces sí va a no errar en sus decisiones o en sus partidismos o en sus opiniones. Dice, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Habla de que la palabra de Dios son las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La salvación del alma viene por confiar en la obra expiatoria que hizo Cristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y soy la vida eterna. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Jesucristo fue el que murió en la cruz y allí pagó los pecados, y eso lo dice en todas partes de la palabra de Dios, pagó el pecado suyo y el mío. Simplemente yo he aceptado ese regalo, he recibido a Cristo en mi corazón y tal vez usted no. Pero por ahí, en las Sagradas Escrituras está la verdad. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te dan dando la sabiduría para recibir la salvación de tu alma, que viene por confiar en la obra de Jesús en la cruz. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras de las mismas Sagradas Escrituras. Entonces es fundamental enseñar a los niños la Biblia y a los grandes. Lamentablemente en nuestro país hay una ignorancia increíble, más allá de lo que usted puede imaginar, de lo que dice la palabra de Dios. Y es lo único en realidad importante, saber qué es lo que Dios opina sobre ciertos temas, ¿no? Y además la salvación del alma, que es lo fundamental, sobre el Espíritu Santo, sobre todo tema religioso, digamos así. Usted tome la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Para no complicarse mucho con el Antiguo, pero bueno, usted puede leer y crea todo lo que dice ahí. Y no crea ninguna tradición de su propia iglesia, llámese protestante, llámese católica, llámese cualquiera, que hay muchas tradiciones agregadas a las Sagradas Escrituras. Entonces yo tengo grabado en CD, bueno, y entonces paso constantemente toda la Biblia y la escucho, y la escucho, y la escucho, y la escucho. Ya hace más de 47 años que estoy con esto,
y usted me puede decir algo y yo, eso está en la Biblia o eso no está en la Biblia. O dónde está tal cosa en la Biblia. Entonces es tan importante saberlo porque define tal vez su destino eterno. Saber lo que está en la palabra de Dios, cómo ser salvo. Primer paso del arrepentimiento, creer en Jesús, a quién adorar, a Dios Padre, a Dios Hijo, guiado por el Espíritu Santo, a quién no orar, y bueno, a otra persona que no sea Dios Padre o Hijo. No se puede orar porque la palabra de Dios no incita a orar a ninguna persona, por más, entre comillas, buena que haya sido, clamar y pedir cosas. Eso es algo que tiene que, si usted lee sinceramente una sola vez el Nuevo Testamento, por ejemplo, se va a dar cuenta que hay infinitas cosas que usted tal vez practique y que están mal. Y a su vez otras que ha dejado de practicar y que están bien, ¿no? Entonces, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. También Jesús, nuestro Señor, dice de esta manera, dice, de manera, en San Mateo capítulo 5, versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, o sea, hay mandamientos importantes y todo eso, pero diciendo, a cualquiera que quebrante algo que parece insignificante que dice la Biblia, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús espera que enseñemos la palabra de Dios. El Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús quiere que enseñemos su palabra. ¿Cuántas personas hay dedicadas a enseñar la palabra de Dios? No a enseñar, digamos así, ritos religiosos o tradiciones religiosas o oraciones repetitivas. ¿Cuántas personas hay? Debería haber muchas, porque eso es lo que da la salvación, la vida eterna, te da la orientación de lo que tenés que hacer para tu vida, como dice, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, Jesucristo mandó que enseñemos la palabra de Dios y que hagamos discípulos. Pero para enseñar, primero tenemos que aprender. Y para aprender toda la palabra de Dios, se puede aprender la palabra de Dios de una manera resumida. Por eso hemos hecho un centro de preparación de líderes y obreros cristianos, que se llama 2 Timoteo 2.2, y eso allí está en www.diosparatodos.com. Allí puede entrar, tiene libros gratis, puede bajarlos y puede enseñar a través de esos libros. Son gratis, así que no tiene que... son para usted, están hechos ahí para usted. También hay un libro de quien les habla, que es El poder del Espíritu Santo para el tiempo del fin, se llama, que es una profecía de lo que va a venir y lo que va a hacer el Espíritu Santo en el tiempo final en que estamos viviendo. Muy interesante, fue la tesis de mi doctorado en Estados Unidos para doctor en teología. Doctor en teología es el título más alto que hay en todo el mundo. Después, por supuesto, pasé por bachillerato, diplomado, etc.
licenciado en teología y después doctor en teología, pero lo importante es lo que uno es. Uno puede tener la cabeza llena de cosas, pero lo importante es tener la cabeza y actuar de una manera agradable a Dios, basado en las Sagradas Escrituras. Entonces dice Jesús que cualquiera que quebrante unas cosas pequeñas que dice la Biblia, va a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Aunque sea una persona de Dios, porque si está en el reino de los cielos es de Dios, pero va a ser muy pequeño. Y alguien que los haga y los enseñe va a ser llamado muy grande en el reino de los cielos. El apóstol Pablo se dedicó a enseñar la palabra de Dios y vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, él llama a los, pastores de Éfeso, que como él era apóstol, estaba por sobre los pastores, y entonces él dice, cuando vinieron a él, dice, ustedes saben cómo he servido a Dios con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas, por las acechanzas de aquellas personas que se oponían. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo iba de casa en casa, se pueden hacer reuniones caseras, se puede hacer reuniones de 10 personas. Él iba de casa en casa y él es un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros y que estamos haciendo o queremos hacer para que toda la ciudad, toda la Argentina haga lo mismo y pueda, enseñar las Sagradas Escrituras. Para eso hemos hecho primero un seminario muy fácil para que usted pueda aprender y entonces después sí pueda enseñar. Y Dios está levantando personas y obreros que hagan esto y es tan necesario como el pan y el agua, como comer, porque por eso hay tantas peleas, por eso hay tantas discusiones sobre temas, que Dios es claro. Y si no hacemos la voluntad de Dios como país, no vamos a vivir con la bendición de Dios. Y entonces vamos a estar siempre, tal vez, en la ignorancia, en la idolatría, sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Es lamentable la ignorancia, ¿no?, que hay con respecto a lo que dice la Biblia. Y leyendo la palabra de Dios, entonces yo le recomiendo que lea, comience con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, y va a ir viendo lo que Dios quiere, y con ayuda de Dios poniéndolo por obra. Entonces, el apóstol Pablo se reunía públicamente y por las casas y le hablaba a judíos y a no judíos, en primer lugar, que hay que arrepentirse. Y en nuestro país hay que arrepentirse individualmente y tiene que venir un arrepentimiento general. Hay que decirle, Dios, perdonanos nuestras mentiras, perdonar nuestra corrupción, de quién más voy a cambiar, de quién más me voy a proponer con todas mis fuerzas de cobrar lo justo si usted tiene una verdulería o si tiene un almacén, de poner los precios justos. O sea, cada cual tiene que tomar una decisión personal. Un arrepentimiento general tiene que venir sobre nuestro país. Dios va a estar obrando, estamos orando que obre en Argentina, y
se van a destapar muchas cosas que están ocultas. Entonces, Dios participa y envía juicios, y de repente pasan cosas y la gente dice, uy, ¿qué será esto? Pero son juicios de Dios. Y Dios quiere y trabaja y no está indiferente a nuestro país porque estamos orando mucho. Tenemos una agrupación que se llama Argentina Oramos por Vos, que estamos juntando muchísimas personas que oran y oran al Señor por Argentina para que haya un cambio, sobre todo individualmente en cada persona, para que cada persona pueda arrepentirse de sus pecados y tener fe en el Señor Jesucristo. Con respecto a las cosas religiosas, le digo, el centro es Jesús. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Solo a Dios Padre y Dios Hijo son adorados en el cielo. Todo el Espíritu Santo está guiando la adoración hacia Jesús y hacia Dios Padre. Y eso es lo que hay que hacer aquí en la tierra. Si usted está adorando, no sé, cualquier personaje, sea Santa Rita, sea, no sé, cualquiera, usted está equivocado. Usted tiene que centrar su adoración y hablar con aquel que solamente le puede responder, que es Dios. Los otros no le pueden responder, ni San Pedro ni ningún otro. Solo Dios responde, el Espíritu Santo también le puede hablar, Jesús le puede hablar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que usted, cuando usted se ponga a rezar o a orar, diríjase a ellos. No hay en toda la Biblia una oración que no sea al Padre o al Hijo. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dice así, que de ninguna otra cosa hago caso. Él está enfocado en predicar la palabra de Dios y en orar y en llevar a Cristo, a los pies de Cristo, a la gente. De ninguna otra cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, él estaba enfocado y tenemos que enfocarnos en predicar la salvación del alma, el arrepentimiento y después todo el consejo de Dios. Porque dice, de aquí yo sé que ninguno de ustedes me va a ver de vuelta, y dice, y he pasado entre ustedes predicando el reino de Dios y no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que Dios dice, aun las cosas pequeñas, el apóstol Pablo lo enseñaba, y es un ejemplo para nosotros como siervos de Dios que tenemos que enseñar toda la Biblia. Entonces, dice, de ninguna otra cosa hago caso. Me enfoco en predicar el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Ese ministerio lo recibí de Dios para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso es lo que principalmente debemos predicar. El Evangelio significa buenas noticias. La gracia de Dios es que por creer en Jesús somos limpios de todo pecado si invitamos a Cristo que entre en nuestras vidas. Entonces, y he pasado predicándoles sobre el reino de Dios. El reino de Dios es otro tema que ya vamos a estar hablando o hemos hablado en otras ocasiones, que en realidad la única división que hay, digamos así, real, es si usted está en el reino de Dios o no está en el reino de Dios. La mayoría de la gente está en el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás, y es indiferente a Dios, vive en pecado, vive en adulterio, vive en fornicación, vive en esto o en cualquier otro pecado, y no se ha arrepentido, aunque vaya a la iglesia y vuelva. Pero el Evangelio de la gracia de Dios es lo que hay que predicar, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es
no se consigue por obras meritorias, sino que es un regalo de Dios. Cristo pagó en la cruz tu pecado y tenés que aceptar el perdón de Jesús, pedirle perdón y aceptar el perdón y aceptar la salvación de tu alma, que es un regalo de Dios, al creer en que Cristo pagó tu deuda con Dios. Entonces, dice, no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Así que hay que enseñar toda la palabra de Dios, y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Vemos en Hechos, al final de Hechos de los Apóstoles, que él había llegado a Roma, y dice que la gente quería saber, digamos así, el mensaje que tenía el apóstol, y dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde él estaba, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y como por los profetas. Como eran judíos, él les enseñaba lo que de Jesús decía, tanto en los 5 primeros libros de Moisés, como en el resto de las Sagradas Escrituras. Les declaraba y les testificaba acerca del reino de Dios, y hablándoles de Jesús. No le hablaba ni de la Virgen María, ni de Pedro, ni de algún tipo de iglesia, sino que le hablaba de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y al que debemos adorar. Y dice, y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo estaba allí en Roma, había sido llevado acusado por los judíos, estaba semipreso por los romanos, pero permaneció, dice, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Siempre es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Jesús es aquel que murió en la cruz, que pagó el pecado suyo, y dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, a ellos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. No habla de religiones, porque no había en esa época, no había divisiones, no existían ni católicos, ni protestantes, ni nada. A los que lo recibieron a Jesús, a los que le invitaron a entrar en su corazón y en su vida, esos son verdaderamente hijos de Dios. Si estás en una religión, tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y recibir gratuitamente la salvación que Jesús ganó para vos y para mí, derramando su sangre. Y la sangre de Jesús derramada nos limpia de todo pecado. Vamos a un corte y volvemos.